hija Clara y su arrogante esposo Damien irrumpieron en mi casa, exigiendo $500,000 para mañana al mediodía por su última inversión. Trataron mi casa como un banco, mi generosidad pasada como una deuda olvidada, e incluso invocaron el nombre de mi difunta esposa. Sentí una migraña, pero simplemente asentí, aceptando sus condiciones. Creyeron que habían ganado. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Quédense conmigo para leer la historia completa. Denle me gusta, compartan y cuéntenme desde dónde me escuchan. Arthur había estado disfrutando de la tranquila soledad de su estudio, con el intenso aroma a cuero viejo y su mezcla favorita de té Earl Grey impregnando el aire. Atesoraba esos momentos, un bien escaso desde la muerte de Eleanor. El timbre, un timbre melódico que solía apreciar, ahora sonaba como un gong discordante. Sabía quién sería, solo que llegarían sin avisar, sin invitación, y con una urgencia que rozaba la desesperación. Abrió la puerta y se encontró con Clara, su hija, con los labios estirados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una fachada frágil que conocía demasiado bien. A su lado, Damien, su esposo, lucía un aire de arrogante confianza que siempre irritaba a Arthur. La mirada de Damien recorrió el recibidor con un brillo posesivo, como si evaluara su valor en lugar de apreciar su calidez. Arthur sintió una opresión familiar en el pecho, una premonición de lo desagradable que se avecinaba. Sin siquiera un saludo cortés más allá de un superficial papá, Damien pasó junto a Arthur y se dirigió directamente a su estudio. No preguntó, simplemente ocupó el lujoso sillón de cuero de Arthur, en el que éste había pasado incontables horas, contemplando la vida, leyendo o simplemente disfrutando de la paz. Damien apoyó su costoso maletín sobre el antiguo escritorio de caoba, desparramando documentos sobre su pulida superficie con un gesto casi teatral. «Tenemos que hablar, Arthur», anunció, como si se tratara de una toma de posesión hostil en lugar de una conversación familiar. Clara, mientras tanto, rondaba nerviosa junto al marco de la puerta, llevando los dedos instintivamente a su cuello, donde reposaba un collar de perlas. Arthur la observaba con una punzada de tristeza mezclada con resignación. Las perlas, un regalo de Eleanor por su 30º aniversario, eran la señal de Clara. Siempre que estaba realmente angustiada, o a punto de pedir algo que sabía que era injusto, sus dedos encontraban el camino hacia ese collar, retorciéndolo, aferrándose a él, buscando un ancla en la tormenta que ella misma había creado. «Tenemos un pequeño problema», empezó Clara, modulando cuidadosamente la voz, intentando un aire de naturalidad que fracasó estrepitosamente. «La inversión de Damien, bueno, requiere una inyección de capital considerable, y rápida». Damien se recostó en la silla de Arthur, con una sonrisa burlona en los labios. «500,000, Arthur. Mañana al mediodía». La cifra flotaba en el aire. Una suma surrealista, casi cómica. 500,000. $500,000. Arthur sintió una conmoción aguda y desconcertante. No era solo la cantidad, sino la naturalidad con la que la pronunciaba, como si fuera un cajero automático, recargado constantemente para su comodidad. Pensó en todas las veces que los había rescatado. La sustancial entrada de su primera casa, que Clara insistía en que era un préstamo, pero que nunca devolvió. La serie de empresas emergentes de Damien que se evaporaron más rápido que la niebla de la mañana, cada una prometiendo millones, solo generando deuda. Y por supuesto, su boda. Un evento lujoso que le costó más de lo que quería recordar, todo para cumplir el sueño de Clara de un día de cuento de hadas, un sueño financiado en gran parte por sus ahorros. Cada caso fue una pequeña parte de su seguridad financiera, un testimonio de su infinito, quizás equivocado, amor paternal. Les había dado todo lo que pudo, a menudo más de lo que debía, siempre con la esperanza de que finalmente encontraran su propio equilibrio, su propia independencia. Damien, al notar el silencio atónito de Arthur, insistió. Tomó la botella de cristal de whisky escocés de Malta que Arthur guardaba para ocasiones especiales y se sirvió una generosa cantidad sin invitación. Bebió un sorbo lento y apreciativo, sin apartar la mirada de Arthur. «Esta gente es seria, Arthur», dijo, arrastrando las palabras ligeramente por el caro licor. «Tienen maneras de conseguir lo que quieren, y cuando las cosas se complican,
Las reputaciones pueden verse manchadas, incluso las más consolidadas. La insinuación flotaba en el aire, una amenaza velada contra el buen nombre de Arthur, sus décadas de trabajo honesto e integridad. Clara, al ver que Arthur apretaba la mandíbula, intervino rápidamente, suavizando la voz y adoptando un tono de acusación dolida. Si mamá viviera, Arthur, estaría completamente avergonzada de cómo nos tratas. Siempre creyó en la familia, en apoyarnos mutuamente. La mención de Eleanor, su difunta esposa, fue un golpe bajo. Hizo retorcer el cuchillo en una herida que nunca había cicatrizado del todo. Eleanor, con su optimismo inquebrantable y su sentido común práctico. Arthur cerró los ojos un instante, imaginando su rostro amable y decidido. «Tu madre», logró decir Arthur por fin, con la voz ronca. «Tu madre, Clara, les habría dicho a ambos que buscaran trabajos de verdad y aprendieran a valorar el dinero. Desde luego, no habría tolerado este ciclo interminable de aventuras imprudentes y exigencias inmediatas de rescate financiero». Damien soltó una breve y desdeñosa risa, un sonido hueco que resonó en las paredes del estudio. «Los tiempos han cambiado, Arthur. Hablamos de oportunidades, no de ideas arcaicas sobre trabajos». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, intentó otro ángulo. «¿Y qué hay de los nietos, papá? Siempre te pierdes sus recitales, sus partidos de fútbol. Pensamos que esta sería una oportunidad para volver a ser una familia de verdad, para apoyarnos mutuamente. ¿No te importamos?» Se secó los ojos con un pañuelo que Arthur nunca había visto, probablemente sacado de su caro bolso. Arthur sintió un dolor punzante en las sienes. «No intentes hacerme sentir culpable con los nietos, Clara. Sabes que los adoro. Y esa oportunidad inmobiliaria de la que hablas», se burló, con la mirada clavada en Damien, «supongo que es otra de tus estafas con criptomonedas, ¿no? Una que creías que te haría millonario de la noche a la mañana, solo para acabar con $500,000 de deudas». Había investigado en silencio, cada vez que oía rumores sobre el último y brillante plan de Damien. La sonrisa desdeñosa de Damien se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y dura. Se levantó del sillón, acercándose un paso a Arthur, invadiendo su espacio personal. Su voz bajó, perdiendo su arrogancia despreocupada, volviéndose cortante y peligrosa. «No son sugerencias, Arthur. Son obligaciones. Estamos hablando de gente seria, con consecuencias serias. Mañana al mediodía. O las cosas se complican mucho para todos los involucrados». Su mirada se desvió significativamente hacia una fotografía enmarcada de Arthur y Eleanor sobre el escritorio, luego a una más reciente de Clara y los nietos. La amenaza implícita era clara. Si Arthur no cumplía, no solo estaría en juego su reputación. La migraña era ahora un latido palpitante en la cabeza de Arthur. Su mirada se alternaba entre el rostro amenazador de Damien y el rostro lloroso y expectante de Clara. Estaba cansado. Cansado de las exigencias, cansado de la manipulación, cansado de su incesante derecho. Un profundo cansancio se apoderó de él, pero bajo el agotamiento, una fría y calculada determinación comenzaba a gestarse. Respiró hondo y exhaló lentamente. «Bien», dijo en voz baja, casi derrotado. «Mañana. Ahora váyanse, los dos. Necesito pensar». El rostro de Clara se iluminó al instante, olvidando sus lágrimas. Damien asintió brevemente, con un brillo triunfal en los ojos. Recogieron sus cosas con alivio. Misión cumplida. Claramente confundieron su agotamiento, su aparente capitulación, con una auténtica derrota. Creyeron haber ganado, sometiendo una vez más a Arthur a su voluntad. Al salir de su estudio, Arthur oyó a Clara susurrarle a Damien: «Te dije que lo lograría. Siempre lo hace». Las palabras le dolieron, pero Arthur apenas reaccionó, limitándose a observar cómo se alejaban. Esperó. Contó mentalmente hasta 300, 5 minutos exactos, asegurándose de que se habían alejado de la casa. Entonces, tomó su teléfono, con dedos firmes, y su cansancio anterior se transformó en una energía intensa y concentrada. Revisó sus contactos y encontró el nombre que necesitaba. Julian Vance, su abogado. «Julian», dijo Arthur con voz firme, «necesito hablar de algo urgente. Se trata de Clara y Damien, y una suma de $500,000. ¿Puedes reunirte conmigo mañana a primera hora?» El juego había cambiado.
La voz de Julian Vance, tranquila y acostumbrada al peculiar drama familiar de Arthur, llegó por teléfono. Finalmente se pasaron de la raya, ¿verdad, Arthur? No era una pregunta, sino la constatación de un hecho. Arthur y Julian se conocían desde la universidad, en las buenas y en las malas, tras la muerte de Eleanor y en cada una de las aventuras financieras de Clara y Damien. Julian siempre había sido la voz de la razón, el estratega discreto, el que veía los patrones que a Arthur a veces le costaba reconocer. Sí, Julian, por fin lo hicieron, confirmó Arthur, con la voz desprovista de emoción, un marcado contraste con la furia que bullía momentos antes. La cantidad esta vez, y las amenazas, es demasiado. Julian guardó silencio un momento y luego suspiró. Bien, hablemos de los detalles. El papeleo de la transferencia de propiedad que hablamos hace unos años para la casa de Clara. La que les compraste directamente, y que se suponía que te comprarían a plazos que nunca pagaron. ¿Está todo archivado? Así es, confirmó Arthur. Años atrás, después de que otro fracaso empresarial de Damien pusiera en peligro su primera vivienda, Arthur compró la casa al contado, transfiriendo la propiedad a su nombre, para gran furia inicial de ambos, y luego su aceptación a regañadientes. Lo hizo para proteger a sus nietos, asegurándose de que no se vieran constantemente desarraigados. El acuerdo era que se la comprarían con el tiempo. Por supuesto, nunca se hizo un solo pago. Discretamente, mandó redactar los documentos legales necesarios, listos para ser presentados en cualquier momento, transfiriendo la escritura de nuevo a su exclusiva posesión. Había sido una medida preventiva, un por si acaso, que ahora se había convertido en un justo a tiempo. Excelente, dijo Julian con un dejo de satisfacción en la voz. ¿Y lo demás? ¿Las pruebas que hemos estado recopilando? Listo, respondió Arthur. Te llevaré todo a tu oficina a primera hora. Pero antes, necesito hacer otra llamada. Colgó la llamada con Julian y marcó otro número inmediatamente. Sonó una vez, luego dos, antes de que respondiera una voz alegre y juvenil. ¿Eleanor? Soy Arthur. ¡Arthur! La voz, vibrante y llena de vida, pertenecía a su asistente, Eleanor, llamada así por su difunta esposa. Una coincidencia que al principio le había parecido extraña, pero que con los años se había vuelto reconfortante. Esperaba tu llamada. Mi instinto me decía que esto iba a pasar. Ya era hora de que dejaras de facilitarles las cosas, para ser sincero. Arthur rió entre dientes, un sonido inusual en los últimos días. Eleanor, a pesar de su juventud, poseía una profunda comprensión de la naturaleza humana y una lealtad que Arthur apreciaba profundamente. Era más que una asistente, era una confidente. Tienes razón, como siempre. ¿Podrías confirmar mi reserva en Costa Rica para el 17 de marzo? ¿Y asegurarte de que todos los preparativos para mi ausencia temporal del concesionario estén en orden? Marco sabe que él está al mando, pero necesito tener todos los documentos oficiales en orden. Ya está hecho, Arthur, confirmó Eleanor. Vuelos, alojamiento, alquiler de coche, todo está listo para tu partida el 17. Y Marco tiene el concesionario funcionando a la perfección. Lleva tiempo preparado para esto. Le dio las gracias, sintiendo una oleada de gratitud por su eficiencia y previsión. Con los asuntos logísticos inmediatos resueltos, Arthur actuó con determinación. Se dirigió a la pequeña y discreta caja fuerte escondida tras una estantería en su estudio. La pesada puerta se abrió de golpe para revelar décadas de archivos meticulosamente organizados, cada uno etiquetado con fechas y nombres. Este era su archivo privado, un testimonio silencioso de cada transacción financiera que había tenido con Clara y Damien. Préstamos, regalos, rescates financieros, gastos de boda, gastos de educación, todo. Extrajo con cuidado una carpeta de acordeón con la etiqueta Clara y Damien, historial financiero. Dentro, encontró un libro de contabilidad detallado, meticulosamente actualizado a lo largo de 20 años. Hojeó las páginas. Cada entrada era un doloroso recordatorio de sus constantes exigencias. El recuento final, claramente resaltado, mostraba la asombrosa cifra de $857.000 en apoyo financiero directo tan solo en los últimos 8 años, sin contar la boda de Clara. Era una suma asombrosa, una que nunca había desglosado con precisión hasta ahora. Luego,
Extrajo la escritura original de la casa de Clara, ahora a su nombre, junto con el historial detallado del contrato de préstamo, que no se había pagado. Por último, añadió los avisos legales preparados por Julián, listos para ser entregados. Estos documentos representaban no solo dinero, sino confianza, esfuerzo y toda una vida de generosidad que se había dado por sentado y luego se había exigido con descaro. Encontró una caja de Amazon vacía, irónicamente lo suficientemente grande como para contener el peso de todas sus transgresiones pasadas. Dentro, metió la escritura de la casa, el historial crediticio meticulosamente documentado por un total de $807,000 y el fajo de notificaciones legales de Julián. Entonces, recordó algo más. La cámara de su timbre había grabado toda la visita anterior de Clara y Damien, sus súplicas manipuladoras, sus amenazas apenas veladas. Extrajo la grabación, la copió a una memoria USB y la añadió a la caja. Prueba, no solo de sus exigencias, sino de su carácter. Sobre los documentos, colocó una sola hoja de papel nítida. En ella, con su letra firme y clara, había escrito: «Lo querías mañana. Esto es lo que realmente te espera». Cerró la caja, sellándola con cinta adhesiva de alta resistencia. El peso de su contenido parecía simbólico. Luego, Arthur se fue a su habitación. Empacó 2 maletas sistemáticamente, no con ropa para Costa Rica todavía, sino con lo esencial para una mudanza temporal. Unas mudas de ropa, artículos de aseo, sus fotos más preciadas de Eleanor, un ejemplar desgastado de su novela favorita. Sabía que no se quedaría mucho tiempo en su casa después de que le entregaran la caja. Era hora de alejarse de las consecuencias inmediatas, de darles espacio para procesarlas o de implosionar. Se detuvo junto a la repisa de la chimenea del salón. Un marco grande y ornamentado sostenía un preciado retrato familiar. Arthur, Eleanor, la joven Clara y Damien el día de su boda, radiantes. Lo contempló un buen rato y luego, lenta y deliberadamente, lo giró hacia la pared. El lienzo en blancos del marco parecía, de alguna manera, más honesto, pensó, un reflejo de la distancia emocional que se había creado entre ellos. Miró su mano izquierda. Durante 50 años, su anillo de graduación de la Universidad de Texas había adornado su dedo, símbolo de logro, de una vida cimentada en el trabajo duro y la dedicación. Lo giró suavemente, sintiendo el frío metal en la palma de la mano. Regresó a la caja de Amazon, levantó la solapa y metió el anillo, dejándolo reposar entre los documentos. Fue una ruptura definitiva, una declaración de que el pasado y todos los apegos sentimentales que lo acompañaban habían quedado atrás para siempre. Su teléfono vibró. Un mensaje de Clara. Luego otro. Miró la pantalla, viendo las notificaciones, pero no hizo ademán de abrirlas. En cambio, se desplazó y encontró una serie de mensajes de voz de Damien sin escuchar, sin duda llenos de más exigencias y amenazas veladas. Los borró todos, sin oírlos, sin que nadie los reconociera. El silencio le resultó liberador. Finalmente, entró en la cocina. En el refrigerador, sujeto con un pequeño clip magnético, había un dibujo a crayón. Un monigote de abuelo, con una boca ancha y sonriente, sosteniendo una caña de pescar junto a un monigote más pequeño. Yo. Era de su nieto menor, dibujado después de una preciosa tarde junto al lago. Lo sacó con cuidado. Lo guardaría. Era amor puro e inmaculado, y lo atesoraría. Regresó al porche y colocó la pesada caja de Amazon sobre la mesita de madera junto a la puerta principal. La ajustó ligeramente, asegurándose de que quedara perfectamente centrada en el marco de la cámara del timbre. Sabía, con una profunda satisfacción, que la cámara capturaría cada segundo de su llegada, su ansiosa anticipación y su inevitable y devastadora decepción. Que vieran, que reaccionaran. La preparación silenciosa estaba completa. La estridente insistencia de su alarma rompió la quietud del amanecer a las 4:30 m. Arthur no le dio al despertador. Su cuerpo, acostumbrado a décadas de disciplina, ya se estaba despertando. Se movía por su silenciosa casa, con las rutinas familiares como un ancla reconfortante en la vorágine de los acontecimientos del día anterior. Preparó una cafetera de su habitual café negro fuerte. El rico aroma inundó la cocina, un marcado contraste con el olor estéril a documentos legales que lo aguardaba.
Mientras el café goteaba, recorrió la casa, un último y silencioso inventario. No fotografió las habitaciones. Las absorbió. En la sala, un descolorido dibujo a crayón de una casa torcida, hecho por una Clara más joven, reposaba en un estante, una reliquia olvidada de la inocencia infantil. En el antiguo dormitorio de Clara, ahora convertido en habitación de invitados, un osito de peluche aún descansaba sobre la impecable colcha. Estos eran los restos de la hija que recordaba, la que había amado con fiereza, incondicionalmente. La mujer que había irrumpido en su estudio el día anterior, exigiendo dinero con amenazas veladas, se sentía como una extraña, una invitada indeseada que simplemente había llevado el rostro de Clara. Sintió una profunda pérdida, no por el dinero, sino por la hija que creía haber perdido en algún momento del camino. Se vistió meticulosamente, un traje elegante, una camisa impecable. Esto no era solo un viaje, era una línea de demarcación. Recogió sus maletas, ligeras y manejables, con solo lo esencial. Mientras las llevaba a su Bentley, el motor ronroneó al encenderse, un rugido sordo en la tranquila mañana. Conduciendo por las sinuosas calles arboladas de Westlake Hills, el mundo exterior aún dormitaba. Las grandes casas estaban a oscuras, sus habitantes sumidos en sueños. Pasó por el barrio de Clara, con sus casas aún envueltas en sombras, su propia casa una silueta silenciosa e inconsciente. Una extraña sensación de calma lo invadió. La migraña había desaparecido, reemplazada por una claridad de propósito. Llegó a la torre Frostbank, con su icónica corona brillando tenuemente con los primeros rayos del amanecer, exactamente a las 5:30 am. El edificio estaba casi vacío, salvo por el personal de seguridad de la madrugada, y como esperaba, por Julian Vance. La oficina de Julian en los pisos superiores ofrecía una vista panorámica de la ciudad que despertaba, pero Arthur estaba completamente concentrado en la gran mesa de conferencias de caoba. Julian y Lena Tran, la perspicaz y eficiente asistente legal de Julian, ya estaban allí, con una formidable colección de documentos desplegados ante ellos. Lena, una joven con una mente legal increíblemente aguda, le ofreció a Arthur una sonrisa comprensiva, un silencioso reconocimiento del difícil camino que les aguardaba. «Buenos días, Arthur», dijo Julian con voz tranquila y tranquilizadora. «Todo está en orden. Solo necesitamos unas pocas firmas finales para activar nuestros planes». Lena deslizó un grueso fajo de papeles sobre la mesa. «Estos son los poderes notariales, Arthur. Nos otorgan plena autoridad para actuar en tu nombre en todos los asuntos financieros y legales, con efecto inmediato». Arthur metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó la pluma estilográfica antigua de su padre, un regalo por su 30º cumpleaños. Era un instrumento hermoso, bien equilibrado, una pieza de la historia familiar. La destapó lentamente. El brillo del plumín dorado se reflejaba en las luces de la oficina. Con la soltura de la práctica, comenzó a firmar, con la mano firme, cada trazo un acto deliberado de finalidad. Mientras Arthur firmaba, Lena se aclaró la garganta. «Hay algo que deberías saber, Arthur. La escritura de la casa de Clara se transfirió oficialmente a tu nombre 3 horas antes de que Clara y Damien aparecieran ayer en tu casa». Hizo una pausa, asimilando la insinuación. No tenían ni idea. Exigían dinero por una casa que, legalmente, ya ni siquiera les pertenecía. Una sonrisa lenta y sombría se dibujó en los labios de Arthur. «Excelente, Lena. Qué detalle tan satisfactorio». Julian se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Hemos iniciado el bloqueo financiero, Arthur. Desde esta mañana, todas las cuentas conjuntas que compartas con Clara están congeladas. Todas las tarjetas de crédito emitidas a tu nombre a las que ella o Damien pudieran tener acceso han sido suspendidas. Quedarán completamente bloqueadas». Arthur simplemente asintió. Era una medida necesaria, que debía haberse tomado hacía tiempo. «Ahora, lo que yo llamo la opción nuclear», continuó Julian, empujando una carpeta sobre la mesa. Dentro había transcripciones meticulosamente compiladas. Arthur vio el nombre de Clara, seguido de frases como «cajero automático ambulante» y «siempre es bueno para una limosna». También había copias de pagarés que Damien había firmado para varios préstamos, cada uno detallando las condiciones de pago que nunca había cumplido. Y por supuesto,
la memoria USB con las grabaciones de seguridad del Porsche de Arthur. Esta evidencia, explicó Julian, muestra un claro patrón de abuso financiero, manipulación y reiterados incumplimientos de contrato por su parte. Si deciden impugnar algo, esto los clausurará de facto. Julian sacó entonces otro documento, una hoja fina, de aspecto casi inocuo. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial que Damien firmó antes de casarse con Clara? Arthur asintió. Apenas. Clara insistió en que era un insulto, pero me aseguré de que así fuera. Bueno, ¿recuerdas esa cláusula de estilo de vida que incluimos a escondidas? Preguntó Julian con un brillo en los ojos. No se trataba solo de infidelidad. También incluimos una cláusula según la cual, si alguna de las partes desarrollaba una adicción al juego verificable que afectara sustancialmente su estabilidad financiera, los bienes conyugales volverían al cónyuge no adicto, y Clara conservaría sus bienes prematrimoniales, pero perdería cualquier derecho sobre los de Damien. Damien, como sabes, tiene un historial bastante público con las apuestas en línea, y lo hemos estado documentando. Supongo que nunca se molestó en leer la letra pequeña. Arthur sintió una fría satisfacción que lo invadía. Damien, atrapado en su propia red de avaricia y descuido. Entonces Julian metió la mano debajo de la mesa y sacó una caja de Amazon idéntica a la que Arthur había dejado en su Porsche. «Esta es nuestra póliza de seguro», declaró. «Si Clara, por algún milagro, no encuentra la caja que dejaste, o si alguien intenta destruirla, este paquete idéntico de documentos, certificado y notariado, se entregará por correo certificado. No podrán negarse a recibirlo». Finalmente, Julián presentó un último documento. «Esta es la cancelación del fideicomiso de Clara, el que usted creó para ella, que se desembolsaría cuando cumpliera 40 años, o por etapas si mantenía su independencia financiera. Dada su situación actual y este patrón de comportamiento, recomendamos su disolución». Arthur miró el documento, invadido por una oleada de melancolía. 20 años de planificación, 20 años de ahorro, todo con la intención de asegurar un futuro para su hija. Pensó en Eleanor, quien habría quedado devastada por esta necesidad. Pero este no era el futuro que habían imaginado. Era instinto de supervivencia. Con un profundo suspiro, firmó, sintiendo la pluma más pesada que antes. La última red de seguridad para Clara, la que ni siquiera sabía que existía, había desaparecido. Con todos los documentos firmados y entregados, Arthur estrechó la mano de Julian. «Gracias, Julian. Gracias, Lena». «Tardaba mucho en llegar, Arthur», dijo Julian con una mirada de profundo respeto. «Vete. Disfruta de la vida». Arthur salió de la oficina, respirando el fresco aire de la mañana. Un taxi lo esperaba, reservado por Lena. Le entregó al conductor, un hombre alegre llamado Leo, un billete nuevo de $100. «Al aeropuerto, por favor». «Y toma», añadió, entregándole a Leo un sobre cerrado. «¿Podrías entregarle esto a Marco en mi concesionario? Es importante». Leo asintió, con los ojos muy abiertos ante la generosa propina. Mientras el taxi se alejaba, Arthur miró hacia atrás, a la torre Frostbank, y luego hacia adelante, hacia el sol naciente. El amanecer de una nueva vida, sin duda. El taxi se deslizó suavemente hacia el aeropuerto, alejando a Arthur de la vida que había desmantelado tan deliberadamente. Contempló el amanecer, un espectacular lienzo de oro y rosa que pintaba el icónico horizonte de Austin. La ciudad despertaba, ajena a la silenciosa revolución que Arthur acababa de iniciar en su propia vida. La belleza de la mañana se sentía como una purificación, una promesa de renovación. Su teléfono vibró, un zumbido persistente en su bolsillo. Clara, 3 veces. Luego, Damien, 1 vez. Arthur ni siquiera miró la pantalla. Reconoció el patrón, el tono urgente, casi frenético, de un derecho que exigía lo que le correspondía. Pero ahora era un sonido que podía simplemente ignorar. El juego había cambiado de verdad. Revisó mentalmente sus meticulosos preparativos. Marco, su confiable gerente de concesionarios, estaba plenamente informado y facultado para gestionarlo todo. Su empresa de administración de propiedades tenía instrucciones claras sobre su casa y sus futuros asuntos. Y lo más importante, la matrícula de sus nietos para su escuela privada estaba asegurada en un fideicomiso independiente e inmutable, lo que garantizaba que su educación nunca se vería perjudicada por la imprudencia de sus padres.
Había protegido a inocentes, y ahora se protegía a sí mismo. En el mostrador de primera clase, una alegre auxiliar llamada Diana lo saludó. «Buenos días, Sr. Miller. San José, Costa Rica. Una excelente elección». Lo registró con eficiencia, con movimientos precisos y expertos. «En efecto», respondió Arthur con una sonrisa sincera. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre cerrado. «Diana, ¿sería tan amable de asegurarse de que esto se entregue a mi hija, Clara, en su domicilio? Es bastante importante y prefiero no enviárselo directamente». Diana, acostumbrada a las peculiares peticiones de sus pasajeros de primera clase, asintió cortésmente. «Por supuesto, señor Miller. Me encargaré de un mensajero de confianza». El sobre contenía una sola llave. Era la de un pequeño almacén climatizado, cuya ubicación también estaba anotada en el interior. En ese almacén, Arthur había guardado cuidadosamente todos los tesoros de la infancia de Clara. Álbumes de recortes, muñecas favoritas, su primer par de zapatillas de ballet, los trofeos de su época ecuestre, todo lo que representaba a la Clara que una vez conoció, la hija que había querido sin reservas. Los había conservado, con la esperanza de que algún día ella redescubriera la inocencia que representaban. Ahora, eran una última y conmovedora ofrenda. Al pasar por la TSA, los mundanos rituales de los controles de seguridad se sentían extrañamente distantes de su realidad. El ruido de los contenedores de plástico, las instrucciones educadas pero firmes de los agentes, todo contrastaba marcadamente con la profunda y deliberada destrucción de su vida que acababa de orquestar. Sin embargo, había una sensación de liberación en el desapego. Se estaba deshaciendo del peso de las expectativas, de la carga de la obligación. Llegó a su puerta de embarque, un rincón tranquilo de la bulliciosa terminal. Se acercó a la pequeña cafetería y pidió un café grande de tueste oscuro. «¿Una ocasión especial?», preguntó el barista con amabilidad. Arthur observó los aviones alineados en la pista, con sus carrocerías metálicas brillando bajo la creciente luz del sol. «Podría decirse que sí», respondió, con una sonrisa cómplice en los labios. «Una ocasión muy especial». Tomó asiento, dio un sorbo a su café y sacó su teléfono por última vez. El último mensaje de Clara apareció en la pantalla. «Papá, llámame. Tengo sueños raros con dinero». Lo ojeó, con un destello de algo parecido a la lástima, rápidamente extinguido por el recuerdo de las frías exigencias de ella y Damien. Se encontró redactando respuestas en su mente, refutaciones, explicaciones, tal vez incluso un lamento. Luego, las borró todas. No quedaba nada que decir. Hacía tiempo que no tenían palabras. Con un movimiento decidido, Arthur apagó su teléfono. Abrió con cuidado la tapa trasera, extrajo la diminuta tarjeta SIM y arrojó el teléfono y la tarjeta SIM a un basurero público cercano. Ya no eran anclas de su pasado, ni herramientas para su manipulación. Eran simplemente reliquias desechadas. Al anunciar el embarque de su vuelo a San José, Arthur sintió una ligereza que no había experimentado en años. Caminó hacia la puerta con paso firme. Casi había llegado. Casi estaba libre. Justo cuando llegaba a la entrada de la pasarela, una voz familiar lo llamó. «Arthur». Se giró, con el ceño fruncido por la sorpresa. Allí estaba Eleanor, radiante. No su difunta esposa, sino su asistente, Eleanor, con quien acababa de hablar horas antes. Llevaba una maleta de mano y un gran sombrero de ala ancha. «Eleanor, ¿qué haces aquí?», preguntó Arthur, genuinamente perplejo. Ella simplemente le guiñó un ojo, con un brillo travieso en los ojos. «Bueno, llamó James, ¿verdad? Dijo que tal vez necesitarías refuerzos. Alguien que se asegurara de que te relajaras de verdad y no intentaras microgestionar tus vacaciones desde lejos». James era el nombre de pila de Julian, testimonio de su larga relación profesional. «Además», añadió, bajando la voz con un tono conspirador, «compré el apartamento de al lado del tuyo hace 6 meses. Pensé que ya era hora de cambiar de aires. Y siempre decías que Costa Rica era preciosa». Arthur la miró fijamente, invadido por una oleada de cariño. «¿Compraste el piso de al lado? ¿Hace 6 meses? ¿Por qué no dijiste nada?». Eleanor se encogió de hombros, la viva imagen de la indiferencia. «Me gustan las sorpresas, y además, me pareció una inversión prudente. Además,
Sospechaba que necesitarías una cara amiga cuando finalmente decidieras dar el salto. Alguien que te hiciera compañía, que se asegurara de que no cayeras en la vida de un ermitaño. Una risita escapó de los labios de Arthur, la primera risa sincera en días. ¿Le contaste esto a Clara? Eleanor lo miró con una expresión elocuente. No, Robert, dijo, usando su segundo nombre, que rara vez usaba, en un gesto juguetón. Lo descubrirá sola. Hoy mismo, de hecho. Subieron juntos al avión. Eleanor se acomodó en el asiento frente a Arthur, sacando ya un libro. Mientras el avión rodaba por la pista, ganando velocidad, Arthur miró por la ventana. Austin, la ciudad que había albergado gran parte de su vida, su historia, su corazón, empezó a encogerse. Las casas se convirtieron en pequeños cuadrados, las carreteras en delgadas cintas. Las cargas también se sentían más pequeñas, alejándose con el horizonte. El avión ascendió, atravesando las nubes, rumbo al sur, exactamente al mediodía, mientras el sol colgaba directamente sobre sus cabezas, tiñendo la vasta extensión del Caribe de un brillante zafiro. Arthur y Eleanor disfrutaron del almuerzo. Chocaron sus copas, un brindis silencioso por la libertad, por un nuevo comienzo. Arthur probó un bocado de su comida, saboreando el sabor, el momento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdadera e inequívocamente libre. Si la última parte te pareció impactante, espera a ver qué pasa después. Ha llegado la hora de la verdad, y es justo lo que estaba esperando. No te pierdas ni un segundo de esta revelación épica. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para seguir el resto de mi viaje, mientras finalmente obtengo la justicia que merezco. Horas después, en la serena tranquilidad de su villa costarricense, el suave rugido de las olas del Pacífico proporcionaba una extraña e irónica banda sonora. Arthur estaba sentado en su patio, con la laptop abierta, viendo las imágenes de seguridad en vivo de su casa en Austin. La hora en la esquina de la pantalla avanzaba implacablemente hacia el mediodía. Acababa de llegar un mensaje de Julian. Traslado de casa oficialmente completado, Arthur. Efectivo a las 12:00 p.m. Hora de usted. Estaba sucediendo. La cámara mostró la casa de Clara, silenciosa y silenciosa, durante casi toda la mañana. Entonces, exactamente a las 11:30 p.m., Clara salió con el teléfono pegado a la oreja, presumiblemente enfrascada en una negociación de última hora. Se subió a su coche y se marchó, regresando unos minutos después con un vaso de Starbucks en la mano. Una última compra de $7 con una tarjeta de crédito que, sin saberlo, ya estaba cancelada. El pequeño detalle dibujó una sonrisa sombría en el rostro de Arthur. De repente, su teléfono vibró. Era Julian. «Arthur, soy la señora Kim. Me acaba de llamar», dijo. «Señor Walker, ya están aquí. Están. Emily y el jugador. Parece que ya llegó tu público». La señora Kim era su vecina de toda la vida, una mujer encantadora que tenía la costumbre de ponerle apodos a todo el mundo. Emily era su forma de referirse a Clara, y el jugador era, por supuesto, Damien. Arthur sintió una oleada de adrenalina. El telón se estaba levantando. En la pantalla, el impecable Mercedes blanco de Clara entró en la entrada, seguido de cerca por el coupé deportivo de Damien. Damien cogió inmediatamente su teléfono, presumiblemente para comprobar si había noticias de la transferencia bancaria de $500,000 que esperaba con tanta confianza. Clara, mientras tanto, se dirigió a paso rápido a la puerta principal, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Probó la llave, girándola en la cerradura. Nada. Volvió a intentarlo, con un destello de confusión en el rostro. Lena Tran, la asistente legal de Julian, había estado allí a las 7:00 m, cambiando las cerraduras con discreta eficiencia. Damien, distraído de su teléfono, finalmente levantó la vista. Sus ojos se posaron en la gran caja de Amazon, que estaba justo encima de la mesa del porche. «¿Qué es eso?», gruñó, ya molesto. Clara siguió su mirada. Su nombre, Clara Miller, estaba escrito en la parte superior con un rotulador Sharpie negro y negrita. Se acercó con indiferencia, con un atisbo de curiosidad en el rostro, probablemente esperando algún regalo tardío, una ofrenda de paz de su cariñoso padre.
Retiró la cinta adhesiva con un dedo con manicura y abrió los ojos ligeramente. Metió la mano, con una expresión aún ligeramente expectante. Lo primero que sacó fue un documento grueso de aspecto oficial. Al recorrer la primera línea con la mirada, su rostro se transformó. La sonrisa despreocupada se transformó en una expresión de horror absoluto, y se quedó boquiabierta. Era la escritura de su casa, que indicaba claramente que Arthur era el único propietario. «¿Qué es esto?», susurró, su voz apenas audible incluso a través del micrófono de la cámara. Damien le arrebató la escritura de la mano, examinando rápidamente el contenido con la mirada. «¿Cómo que está a su nombre?», bramó, con la voz alzada por la incredulidad y la furia. «¡Esto es nuestro casa! ¡Nos la dio!». Clara, temblando, metió la mano en la caja. Sus dedos buscaron torpemente, sacando una hoja de cálculo meticulosamente impresa. Sus ojos, recorriendo las columnas rápidamente, comenzaron a llenarse de lágrimas de incredulidad. «Cada pago, cada préstamo, cada regalo», balbuceó, leyendo las entradas cuidadosamente detalladas. Meticulosamente documentado. Durante 8 años, un total de $1,3 millones. La cantidad real, notó Arthur, era incluso mayor que su propio cálculo de $847.000, una vez que se contabilizaban la boda de Clara y otros regalos anticipados. A continuación, sacó un montón de fotografías satinadas. Damien, captado en fotos espontáneas en un casino con poca luz, con el rostro absorto en la fiebre del juego. Debajo de las fotos estaba su pagaré firmado, detallando las condiciones de un préstamo de Arthur que nunca había devuelto. Y luego, una transcripción impresa de sus propios mensajes de texto, enviados a amigos, refiriéndose a su padre como un cajero automático ambulante y describiendo la facilidad con la que podían sacarle dinero. Su rostro palideció aún más. La sangre desapareció de sus mejillas. En ese momento, el teléfono de Clara empezó a vibrar frenéticamente. Notificación tras notificación. Tarjeta de crédito rechazada. Cuenta congelada. Damien, mientras tanto, ya estaba en su propio teléfono gritando: «¿Qué quieres decir con garantía? Tengo garantía». Su corredor de apuestas, sin duda, le exigía lo que debía. El peso de todo aquello pareció aplastar a Clara. Se tambaleó hacia atrás, desplomándose en los escalones del porche, con los papeles esparcidos a su alrededor como hojas caídas. Su mirada se posó en la memoria USB. Con dedos temblorosos, la recogió, la insertó en su teléfono y pulsó el botón de reproducción. El sonido de su propia voz, claro y escalofriante, llenó el aire. Sus súplicas manipuladoras de ayer ahora resonaban en ella, desprovistas de cualquier pretensión. Arthur observó, sin pestañear, cómo su rostro se contorsionaba en una mezcla de vergüenza y furia. Finalmente, el último documento de la caja. El acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial de Damien, con la cláusula de adicción al juego, resaltada en amarillo brillante. Al leerlo, su rostro se puso rojo, con una vena palpitante en la sien. «¿Sabías de esto?», le gritó a Clara, con la voz cargada de veneno. «¿Me dejaste firmar esto?». «Yo no lo leí con atención», sollozó Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, un sonido crudo y roto. Damien, en un ataque de ira incontrolable, arrojó su costoso maletín por el porche, haciendo volar papeles y objetos. Los sollozos de Clara se intensificaron, un gemido primario de desesperación y traición. De repente, la puerta de la casa de al lado se abrió. La señora Kim, una mujer menuda pero imponente, apareció con los brazos cruzados y una expresión severa. «Señor Walker, señora Emily», gritó con voz nítida. «Llamaré a la policía si no se calman y desalojan la casa inmediatamente. Están alterando el orden público». Clara, levantando la vista, con el rostro surcado por las lágrimas y desafiante, gritó: «Esta es la casa de mi padre. Vivimos aquí». La señora Kim, impasible, simplemente respondió: «Ya no, querida, ya no». Damien, al ver que la situación se descontrolaba rápidamente, se subió a su coche. Con un chirrido de neumáticos, se marchó a toda velocidad, dejando a Clara sola entre los papeles esparcidos, las ruinas de su supuesta seguridad. Ella comenzó a recoger los documentos, con movimientos espasmódicos y desesperados, mientras sus sollozos llenaban el vacío que él había dejado atrás.
Arthur observó cómo se desarrollaba todo desde la tranquila distancia de su villa. No sintió triunfo ni satisfacción, solo una profunda sensación de cierre. Era como presenciar una graduación, pensó. Una graduación amarga y necesaria de una relación tóxica. El ciclo se había roto. El sol caía a plomo sobre la costa costarricense, un marcado contraste con la emotiva ventisca que aún azotaba a Austin. Era lunes por la mañana cuando Julian llamó, con una voz cargada de una ironía burlona que Arthur no había oído en años. «Arthur», empezó, «tengo el epílogo para ti. Parece que tu hija y tu yerno tuvieron un fin de semana bastante movido». Julián relató el drama que se desató. Después de que Damien se marchara a toda velocidad, Clara, desconcertada y en estado de shock, intentó entrar en su ahora antigua casa. Primero, intentó con un cerrajero, quien, tras confirmar la nueva propiedad con Lena, se negó cortésmente a atenderlo. Luego, en un momento de absoluta desesperación, intentó escalar la valla trasera, solo para recibir una severa advertencia de Lena, quien supervisaba la seguridad de la propiedad. Clara, humillada y derrotada, finalmente se retiró. En cuanto a Damien, nunca regresó a la casa. Las imágenes de seguridad del edificio de apartamentos de Clara, que Lena también había conseguido discretamente, pintaban una vívida imagen de la siguiente fase del colapso. El coche de Damien entró chirriando en el aparcamiento subterráneo, seguido poco después por el Mercedes de Clara. Damien, al salir de su vehículo, era un resorte de furia. Cerró la puerta de su coche con tanta fuerza que activó la alarma de un vehículo cercano. El lamento penetrante no logró calmar su ira. Momentos después, el audio del ascensor captó sus voces, estridentes y acusadoras. «Dijiste que eran bienes raíces comerciales, Damien», gritó Clara, y su voz resonó en el espacio reducido. «Dijiste que era seguro». «No dije tal cosa, Clara. Era una oportunidad. Estabas igual de emocionado por los millones», replicó Damien, con la voz cargada de veneno, ya echando la culpa a otros. A las 19:30 de esa noche, el drama se extendió a las redes sociales. Clara, con una copa de vino en la mano y los ojos rojos e hinchados, comenzó una transmisión en vivo por Instagram. Sus seguidores, en su mayoría amigos y conocidos, sintonizaron una muestra pública de emoción cruda y sin filtros. «Cuando alguien en quien confías te traiciona», comenzó, con la voz temblorosa por una pena teatral. «Cuando tu propio padre prioriza el dinero sobre la familia, es desgarrador». Levantó la escritura de la casa, cuya jerga legal simbolizaba su repentina falta de hogar. Los empleados del concesionario de Arthur, siempre atentos, capturaron la pantalla completa de la transmisión. El clímax llegó cuando, en un ataque de ira, estrelló su copa de vino contra una fotografía enmarcada de su boda con Damien. Los fragmentos de vidrio se dispersaron, reflejando los fragmentos de su vida. La transmisión terminó abruptamente. A la mañana siguiente, la reacción en cadena se extendió. La madre de Damien, desconcertada y preocupada, llamó a la oficina de Arthur buscando a su hijo, desaparecido. No había tenido noticias suyas desde que se marchó furioso, dejando su propio apartamento hecho un desastre. Lena, siempre diligente investigadora, compartió el historial de búsquedas recientes de Arthur Clara en Google. Fue una búsqueda frenética y desesperada. ¿Puede el padre recuperar la casa donada en Texas? Abogado de bancarrotas de emergencia en Austin. Derechos legales de la esposa abandonada. ¿Se aplica el acuerdo prenupcial después de 10 años? Las búsquedas reflejaban claramente la frenética negación de Clara y la creciente comprensión de su situación. Entonces llegó la llamada de Eleanor. No la Eleanor de Arthur, sino su asistente. Rachel, la mejor amiga de Clara, la había llamado angustiada. Clara, en un intento desesperado por ganarse la compasión de Rachel, había reproducido toda la memoria USB con las conversaciones grabadas. El resultado no fue compasión, sino una repulsión conmocionada. Rachel, leal a Arthur y disgustada por lo que había oído, llamó a Eleanor, revelando los años de manipulación grabada por parte de Clara y Damien. «No puedo creer que haya sido amiga de alguien así», aparentemente había dicho Rachel con voz temblorosa. A las 22:17 de esa noche, la cascada de tarjetas de crédito comenzó en serio. Clara, al intentar comprar comida, descubrió que su tarjeta de crédito principal había sido rechazada. Luego, la secundaria. Luego, su tarjeta de débito. Incluso su tarjeta de Starbucks
vinculada a una cuenta congelada, fue desactivada. Todas las opciones financieras a las que había llegado a recurrir eran ahora un callejón sin salida. El colapso en línea de Clara continuó. Sus publicaciones en Facebook, traicionada por la sangre, y cuando tu padre prioriza el dinero sobre la familia, recibieron inicialmente respuestas comprensivas. Pero a medida que la historia empezó a filtrarse, gracias a las capturas de pantalla de los empleados de Arthur y los rumores en su círculo social, los comentarios rápidamente se tornaron críticos. «Quizás deberías buscarte un trabajo, Clara», decía uno. «Te apoyó durante años. ¿Qué esperabas?», preguntaba otro. La opinión pública estaba cambiando, reflejando el drástico cambio en su vida personal. La señora Kim, siempre la vecina observadora, volvió a llamar a Julian esa noche. Le contó que había visto el Mercedes blanco de Clara estacionado frente a la casa oscura y vacía de Arthur durante más de una hora. Clara estaba sola en el coche, sentada, mirando las ventanas oscurecidas. «Parecía haber envejecido 10 años en 10 horas, señor Vance», había dicho la señora Kim, con una extraña mezcla de lástima y satisfacción en la voz. A medianoche, el peso de su nueva realidad cayó sobre Clara. Había perdido el acceso a aproximadamente 2,3 millones de dólares de lo que percibía como sus derechos, incluyendo la casa, el fondo fiduciario y la manutención financiera. También descubrió la deuda oculta de Damien por juego, de más de $500,000, de la que ahora, gracias al acuerdo prenupcial y a la cancelación de su crédito, podría ser responsable. Y, quizás lo más devastador, descubrió que Eleanor, la asistente de su padre, una persona a la que había despreciado por insignificante, lo había sabido todo desde el principio. La red de engaños y privilegios se había desenredado por completo, dejándola expuesta y sola. Arthur, al escuchar el meticuloso informe de Julian, sintió que se le escapaba una profunda bocanada de aire purificador. La tormenta había estallado. La lluvia radiactiva fue caótica, como esperaba, pero el silencio que lo acompañó fue finalmente, profundamente, pacífico. El fin de semana no le dio tregua a Clara. El domingo por la mañana la encontró de pie frente al impecable edificio de oficinas de Arthur, con la cara pegada a la puerta de cristal como una niña perdida. Presionó repetidamente el botón del intercomunicador, un gesto inútil dado que el edificio estaba cerrado. Dentro, la cámara de seguridad enviaba imágenes directamente a los empleados de Arthur, quienes tenían instrucciones estrictas de bloquear cualquier llamada procedente de su número. Estaba completamente aislada. Su siguiente paso desesperado fue ir al aeropuerto. Intentó obtener información de los pasajeros, un intento inútil de rastrear a Arthur. El personal de la aerolínea, educado pero firme, la recibió con un muro de piedra. El pasajero solicitó específicamente no tener contacto. Cada intento de romper las defensas cuidadosamente construidas de Arthur se topó con una barrera impenetrable. Sus recibos de Uber de ese día trazaban un mapa de desesperación. Una visita al exclusivo club de campo de Arthur, con las puertas cerradas. Un paseo por su restaurante favorito, igualmente inaccesible. Incluso una parada en su barbería tradicional, donde el dueño simplemente se encogió de hombros y dijo que el señor Miller estaba de vacaciones prolongadas. El lunes marcó lo que Julian más tarde denominó el Día de la Educación Jurídica de Clara. Recorrió Austin de un lado a otro, visitando 4 bufetes de abogados diferentes. 4 consultas idénticas, cada abogado con la misma noticia demoledora. «Son irrefutables, señora Miller. El caso de su padre está meticulosamente documentado. No hay recurso legal». Y para colmo, cada uno le exigió un anticipo que no podía permitirse, ya que sus cuentas habían sido congeladas sistemáticamente. En un ataque de furia y frustración, Clara irrumpió en el concesionario insignia de Arthur. Encontró a Marco, el gerente, en su oficina. Su voz, estridente y acusadora, resonó por toda la sala de exposición mientras le gritaba, exigiéndole saber dónde estaba Arthur. Marco, un hombre con experiencia en clientes exigentes, permaneció impasible, permitiéndole con calma que le arrojara una taza de café tibio contra la puerta de cristal de su oficina. El líquido marrón salpicó sin causar daño antes de gotear lentamente. Simplemente señaló la puerta. «Señora Miller, me temo que tendré que pedirle que se vaya, o me veré obligada a llamar a seguridad». Se fue,
furiosa, pero derrotada. El martes trajo una nueva dimensión, más amenazante, a los problemas de Clara. Dos hombres impecablemente vestidos con trajes de cuero italiano llegaron a su apartamento, ahora vacío. No hablaron mucho, simplemente le entregaron una tarjeta de visita con el logotipo de un solo ojo impasible, un escalofriante recordatorio de las deudas de juego de Damien y la gente seria a la que debía dinero. Las consecuencias tácitas flotaban pesadamente en el aire. No se trataba de la cortés desaprobación de su padre, se trataba de un cobrador de deudas completamente diferente. Clara, ahora desesperada, llamó a Damien. 47 veces. Ninguna llamada fue contestada. Su teléfono, según supo más tarde, estaba apagado o lo ignoraban deliberadamente. Sus historias de Instagram, antes llenas de imágenes seleccionadas de vacaciones lujosas y compras de diseñadores, ahora documentaban una visita desesperada a una casa de empeños. Bolsos de diseñador, joyas caras, la colección de relojes de lujo de Damien. Todo desfilaba ante la cámara y luego se vendía por una fracción de su valor a prestamistas indiferentes. Su imagen, cuidadosamente construida, se desmoronaba en tiempo real. En medio de este caos, Eleanor, la asistente de Arthur, finalmente recibió una llamada de Clara. La voz de Clara, sin su habitual presunción, estaba llena de desesperación. «Mamá», gimió, «¿sabías todo esto? ¿Por qué no me lo dijiste?» La respuesta de Eleanor fue inmediata e inquebrantable. «Clara, ¿me habrías escuchado?» El silencio al otro lado fue ensordecedor, un claro reconocimiento de la arrogancia pasada de Clara y su negativa a seguir cualquier consejo. El miércoles, al borde del abismo, Clara apareció sin previo aviso en la oficina de Julian Vance. Irrumpió, exigiendo respuestas. Julian, paciente pero firme, le expuso la magnitud de la catástrofe financiera de Damien. Le presentó el informe crediticio oculto de Brandon, un relato detallado de deudas secretas de juego, múltiples préstamos personales de prestamistas oscuros y una red de tarjetas de crédito ocultas, todo acumulado durante su matrimonio. Las cifras eran alarmantes, mucho más del $500,000 que Arthur les había ocultado inicialmente. La verdad de la traición de Damien, sumada a la medida calculada de su padre, finalmente pareció desmentir la negación de Clara. Entonces, Julian le entregó a Arthur el último y amargo regalo, un cheque de caja blanco y flamante por $10,000, y una pequeña nota manuscrita de Arthur, «Para empezar de cero, papá». La ironía no pasó desapercibida para Clara. Se quedó mirando el cheque, luego la nota, con el rostro convertido en una máscara de emociones contradictorias: rabia, incredulidad, humillación. Con un grito gutural, rompió el cheque exactamente por la mitad. El sonido fue un desgarro rasgado que recorrió la silenciosa oficina. «¿Cree que esto solucionará algo?», chilló, mientras los trozos rotos caían al suelo. «Esto no cambia nada». Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Arthur estaba sentado en una playa soleada, con las suaves olas acariciando sus pies. Aprendía español con un alegre profesor local, con el ceño fruncido y una sonrisa sincera. Su presión arterial, que llevaba años en constante aumento, había bajado significativamente. Y por primera vez desde que tenía memoria, dormía profundamente toda la noche, con sueños finalmente libres del peso constante de la preocupación y la decepción. Su nuevo comienzo había comenzado de verdad. Las semanas posteriores a la partida de Arthur pintaron un crudo panorama del descenso de Clara y su lento y doloroso regreso. El Austin American Statesman, siempre ávido de noticias locales, publicó un artículo. El empresario local Damien Mitchell desaparece tras el fracaso de su negocio inmobiliario. El misterio duró poco. Una semana después, un turista perspicaz lo vio en Cancún, México, trabajando, de forma bastante incongruente, en una agencia de alquiler de coches. De vuelta en Austin, la vida de Clara seguía su espiral descendente. Su impecable jardín delantero, antes meticulosamente cuidado, ahora albergaba una extensa venta de garaje. Los vecinos, normalmente distantes, acudían en masa, no solo a curiosear, sino a presenciar el espectáculo. Sus bolsos de diseñador, antes exhibidos con orgullo, ahora se regateaban por sumas irrisorias. Sus zapatos caros, sus utensilios de cocina sin usar,
todo vendido a desconocidos por el dinero que pudiera reunir. Fue una desinversión pública humillante, pero necesaria para sobrevivir. A mediados de abril, la realidad de su desempleo se hizo evidente. Su currículum, en gran parte un lienzo en blanco más allá de su antiguo título de socialité y esposa de Damien, fue rechazado por innumerables empresas. En un giro irónico del destino, el único lugar dispuesto a contratarla fue Nordstrom, los mismos grandes almacenes donde una vez gastó miles sin pensarlo dos veces. Le ofrecieron un puesto como vendedora, ganando unos modestos $15 por hora. El contraste era marcado, la caída, inmensa. Su apartamento, el que había albergado tras quedarse fuera de la casa de sus sueños, pronto recibió otra noticia escalofriante, una advertencia de desalojo. Con 3 meses de retraso en la hipoteca, debía $13.500. El lujoso apartamento, símbolo de su estatus, aunque disminuido, se había convertido en otra deuda inminente. Cuando llegó la fecha de su divorcio, Clara se vio obligada a hacer una compra desalentadora. Aprovechando su nuevo descuento de empleado de Nordstrom, se compró un traje oscuro y modesto. Fue una decisión práctica y sobria, un cambio radical respecto a los atuendos vibrantes y caros que antes llenaban su armario. Simbolizaba no solo un nuevo capítulo, sino una realidad nueva y más sombría. A miles de kilómetros de distancia, Arthur prosperaba. Había encontrado un nuevo ritmo en Costa Rica, una existencia tranquila, lejos de las ansiedades de su vida anterior. Pasaba las mañanas enseñando inglés a los niños del lugar. Sus rostros radiantes y entusiastas eran un bálsamo para su alma. Por las noches, él y Eleanor compartían cenas sencillas y deliciosas en restaurantes locales, hablando de todo, desde política internacional hasta la mejor manera de preparar plátanos. Su presión arterial se había estabilizado, dormía profundamente y sin interrupciones. La vida era buena, realmente buena, por primera vez en años. Entonces, Internet, una fuerza omnipresente, trajo otra noticia. TMZ, con su característico sensacionalismo, publicó la historia de la nueva vida de Damien como agente de alquiler de coches en México. Arthur sonrió, una sonrisa genuina y despreocupada. Más tarde supo, a través de Julian, que el único comentario de Clara sobre la noticia había sido un seco «menos mal», una pequeña grieta en su negación, quizás, un atisbo de autoconciencia. Una tarde particularmente tranquila, Clara finalmente recordó el sobre que Diana le había dado en el aeropuerto. Encontró la llave y, con una mezcla de temor y curiosidad, se dirigió al almacén del aeropuerto. Dentro, encontró un tesoro oculto, sus preciados objetos de infancia, cuidadosamente conservados. También había cajas llenas de joyas de Eleanor, su abuela, piezas que Arthur había guardado para ella, sabiendo que algún día apreciaría su verdadero valor. Y, escondido debajo de una pila de viejos álbumes de fotos, encontró un documento oficial impecable, un bono de ahorro de $50.000, invertido discretamente a su nombre años atrás. Junto a él había una pequeña nota manuscrita de Arthur, para cuando recuerdes quién eras antes de que el dinero importara. Verlo, el simple gesto, el profundo mensaje, despertó algo en su interior. No se trataba del dinero en realidad, se trataba del amor, la previsión, el cariño sereno y persistente que siempre había estado ahí, incluso cuando ella no lo veía. Unos días después, Julian recibió un correo electrónico. Era de Clara. El tono era vacilante, humilde, un marcado contraste con sus exigencias anteriores. «Julian», decía, «ahora lo entiendo. Lo siento. Trabajo en Nordstrom. Estoy sobreviviendo. Es difícil, pero lo estoy logrando. ¿Podrías decirle si está contento?» Julian le reenvió el correo a Arthur. Arthur lo leyó, invadido por una compleja mezcla de emociones. Una pequeña sonrisa esperanzada se dibujó en sus labios. «Dile que estoy feliz, Julian», dictó con voz tranquila y firme. «Y dile que el vínculo fue idea de su madre. Eleanor siempre quiso que tuviera algo solo para ella, algo que nadie más pudiera tocar». Hizo una pausa y añadió, «Dile que estaré aquí cuando quiera venir, pero ella paga su propio viaje». Se acabaron los viajes gratis. Unas horas después, recibió un breve mensaje de texto en el teléfono de Julian, reenviado a Arthur. «Quizás en Navidad si ahorro lo suficiente», decía.
Arthur notó las palabras. Un detalle pequeño pero significativo. Si ahorro lo suficiente. Era la primera vez que Clara mencionaba ahorrar dinero, la primera señal real de que asumía la responsabilidad de su futuro financiero. Los cambios continuaron. Clara vendió su Mercedes blanco, una ruptura definitiva con su antigua vida, y se compró un Honda Civic confiable de 10 años. Abrió una modesta cuenta de ahorros, depositando cuidadosamente una parte de cada sueldo. Y su Instagram, antes un testimonio de superficialidad, ahora mostraba publicaciones sobre la dignidad del trabajo honesto y la inesperada alegría de ganarse la vida. El lento regreso había comenzado, paso a paso, con mucho esfuerzo. El siguiente capítulo de la vida de Clara comenzó en un pequeño estudio encima de una taquería siempre ruidosa en East Riverside. Era un barrio que antes consideraba sospechoso, un lugar por el que no habría pasado en su Mercedes y mucho menos vivido. Pero era todo lo que podía permitirse, una porción cruda y sin filtros de Austin, a un mundo de distancia de Westlake Hills. Para llegar a fin de mes, Clara aceptó un segundo trabajo, el turno de noche en Denny's, de 23 a 7, sirviendo café tibio y desayunos grasientos a un desfile de universitarios borrachos y camioneros cansados. Sus días eran una confusión de trabajo, sueño y la dura realidad de su nueva y exigente existencia. Una tarde, Eleanor, la asistente de Arthur, visitó a Clara en su estudio. Observó su notable pérdida de peso, sus ojeras y la ropa sencilla y práctica de Walmart que había reemplazado su vestuario de diseñador. «Ayudé a tu padre a planear esto, Clara», admitió Eleanor, con voz suave pero firme, yendo directamente al grano. Clara, mientras revolvía una olla de fideos instantáneos, simplemente se encogió de hombros. Estaba enojada, Eleanor, furiosa. Ahora, estoy demasiado cansada para estar enojada. Esa confesión fue una clara muestra de su transformación. El fin de semana del Día de los Caídos trajo consigo una pequeña victoria. Tras un turno agotador en Denny's, Clara salió hacia su Honda de 10 años, con un fajo de billetes arrugados en la mano. $300 en propinas. Se subió al coche y por primera vez en años lloró. No lágrimas de tristeza, sino de profundo y exhausto alivio. Era, se dio cuenta, el primer dinero que realmente ganaba. La primera vez que sentía el peso honesto de su propio trabajo. A miles de kilómetros de distancia, Arthur continuaba su idílica vida en Costa Rica. Pasaba sus días enseñando inglés a niños locales, disfrutando de su inocente curiosidad. Eleanor, fiel a su palabra, también se había establecido allí, pintando paisajes marinos espeluznantes que insistía en vender en mercados locales con fines benéficos, para gran diversión de Arthur. Clara, contra todo pronóstico, empezó a encontrar su ritmo. En Nordstrom, su actitud paciente y amable, un marcado contraste con su anterior sensación de superioridad, llevó a los clientes a pedirla específicamente. En Denny's, las enfermeras nocturnas, reconociendo a una compañera trabajadora, solían darle una propina extra. Su compañera de trabajo, una camarera experimentada llamada María, comentó sobre la transformación física de Clara. «Te ves tan diferente, cariño. El trabajo duro te cambia». Impulsada por un nuevo anhelo de autosuficiencia, Clara empezó a visitar la biblioteca pública, un lugar que no había pisado desde la universidad. Devoraba libros de educación financiera, llenando cuadernos con notas meticulosas, estudiando con una intensidad que nunca había aplicado a su propia vida. Estaba reconstruyéndose, no solo financieramente, sino también intelectualmente. Una mañana, Arthur recibió una carta de Julian. Contenía un correo electrónico reenviado de Clara y una carta manuscrita escaneada. Arthur leyó las palabras de su hija. No era una disculpa, no exactamente, sino un relato crudo y honesto de su lucha y su creciente autoconciencia. Entonces abrió la carta escaneada que Julian había adjuntado a la respuesta de Clara. La había escrito semanas atrás, una carta que no estaba seguro de enviar jamás. En ella reconocía su papel en la parálisis de Clara, su generosidad excesiva, sus intentos fallidos de protegerla del mundo. «El trabajo enseña lo que la herencia nunca pudo», había escrito, «y podría volver para conocerte en quién te estás convirtiendo». La respuesta de Clara a esa carta fue conmovedora. «Me duelen los pies. Me duele la espalda. Nunca he sido más feliz.
escribió. No me abandonaste, papá. Me liberaste de mí misma, y ya no quiero tu dinero. Al leer esas palabras, Arthur supo que había llegado el momento. Decidió regresar en agosto, solo para presenciar en quién se estaba convirtiendo. Aterrizó en Austin una húmeda tarde de agosto y optó por alojarse en un modesto Hampton Inn en lugar de en su espaciosa y vacía casa. Unos días después, entró en Nordstrom. Encontró a Clara en la sección de zapatos, ayudando pacientemente a una anciana a elegir un par de zapatos cómodos para caminar. Era atenta, amable, con los ojos brillantes y comprometidos. Era hermosa de una manera que nunca había visto. De verdad, pensó. Se acercó a ella con un ligero temblor en la voz. «Disculpe», dijo, fingiendo una pregunta. «Busco zapatos cómodos para caminar, algo para caminatas largas». Clara levantó la vista, con los ojos abiertos de sorpresa, para luego suavizarse. «Papá», susurró, con una amplia y genuina sonrisa extendiéndose por su rostro. Y entonces ambos rieron, una risa compartida y catártica que atravesó años de dolor y malentendidos no expresados. Esa noche, Arthur cocinó pasta en el pequeño estudio de Clara, llenando el pequeño espacio con el aroma a ajo y tomate. Hablaron durante horas, hablaron de verdad, por primera vez en décadas. Clara, con la guardia baja, confesó: «Te odié, papá. O sea, te odié de verdad por lo que hiciste». Arthur simplemente asintió, reconociendo su dolor sin ponerse a la defensiva. «Lo sé, cariño», respondió, «y lo entiendo». Al final de la noche, Arthur sacó un sobre blanco impecable. Dentro había un cheque de caja de $100.000. «Esto no es caridad, Clara», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Es una propuesta de negocios». Le presentó un contrato sencillo. Quería que enseñara educación financiera, que ayudara a jóvenes adultos a evitar los obstáculos que ella había experimentado, que desarrollara un plan de estudios, que compartiera su historia, que ayudara genuinamente a los demás. «Esto es un trabajo, Clara. Estás contratada». Clara, con lágrimas en los ojos, miró fijamente el cheque y luego el contrato. Aceptó, pero con una prudencia que Arthur no había visto antes. Conservó su trabajo en Dennis durante 6 meses más. Un respaldo, un testimonio de su recién descubierta autosuficiencia. Durante el año siguiente, prosperó, dando charlas en universidades locales, desarrollando un currículo atractivo y convirtiéndose en defensora de la responsabilidad financiera. Ese año, el Día de Acción de Gracias fue un evento tranquilo. Arthur, Eleanor y Clara se reunieron en el estudio de Clara. El aroma de un pequeño pavo asado inundaba el aire. Brindaron, no de champán caro, sino de sidra espumosa. «Por la familia», comenzó Arthur con la voz cargada de emoción. «Por las lecciones aprendidas, y por empezar de nuevo». Mientras observaba la diminuta habitación, a su hija, verdaderamente feliz e independiente, Arthur comprendió que la verdadera riqueza no residía en las grandes casas ni en los millones que una vez poseyó. Se encontraba en el respeto de una hija, ganado, no heredado. Se encontraba en la profunda y liberadora oportunidad de salvarse a sí mismo y, al hacerlo, quizás, salvar a otro. El viaje había sido largo y doloroso, pero, en última instancia, profundamente redentor.